Y listo. Entonces vamos a dar inicio. Ya esperamos que las demás personas puedan ver a tiempo el mensaje que les mandamos por correo. Y de cualquier forma, pues comentamos, ¿no? Que ante esos inconvenientes, si nos mandan ustedes su nombre de la ponencia, que ya de hecho lo tenemos, las constancias se entregan igual porque no fue cuestión de ninguno de las dos partes. Entonces, lo dejamos, doctor Moisés. Su tema es análisis de seguimiento de egresados, el caso de una institución de educación superior del noroeste de México. Así es. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces me voy a permitir compartir pantalla. Ok, muy bien, creo que sí se ve, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, bueno, yo soy investigador, primeramente me presento, soy el doctor Moisés Jesús Castro Toscana, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Unidad Académica de la Facultad de Ingeniería Mexicali. Los autores que participamos en este proyecto de investigación es el doctor Jonathan López Santos, el doctor Ismael Mendoza Muñoz, la doctora Samantha Eugenia Cruz Sotelo, el doctor Moisés Jesús Castro Toscano, mi persona, y la doctora Mildred Ivette Montoya Reyes. El autor de correspondencia del trabajo es el doctor Jonathan López Santos. Al final de la presentación voy a compartir sus datos por si alguien quiere comunicarse, igualmente los míos. Entonces, dando inicio a la, al tema que se va a presentar, ¿no? Entonces, se van a abarcar cinco puntos principales. El contenido sería una introducción al proyecto, los objetivos generales y específicos que buscábamos en el trabajo, el objeto de estudio, la metodología que se siguió para dar los resultados de este trabajo y al final resultados y discusiones, ¿no? Entonces, iniciamos con la introducción. Entonces, actualmente, pues las instituciones de educación superior deben adaptarse rápidamente a los cambios globales, ¿no? Estamos en una constante evolución, se están buscando nuevas capacidades en los egresados, ¿no? Sobre todo en el nivel profesional, para enfrentar un entorno laboral competitivo. Hay algunos estudios que han o que sugieren que los egresados de instituciones privadas tienen mejores condiciones laborales, pero experimentan una inserción laboral más lenta, ¿ok? Pero en comparación a instituciones públicas, según lo que menciona el estudio de Murillo y Montoya 2017, las instituciones públicas pueden tener esa misma incorporación, ¿no? Entonces, vamos a dividir en tres dimensiones la investigación, ¿no? La primera dimensión se orienta al perfil del egresado y se consideran datos generales de los mismos, ¿no? Una segunda dimensión sería las características del empleo, perdón. Y a su vez, esta misma dimensión tiene dos subdimensiones, ¿no? Ejercicio profesional y la formación y desarrollo profesional. Y como última dimensión, tenemos las habilidades adquiridas en la universidad. Y con estas dos submisiones, ¿no? Subdivisiones, perdón. Objetivos educacionales y la satisfacción y pertenencia de la formación recibida. Entonces, hablando así los objetivos generales del trabajo, pues el objetivo general es conocer las características y condiciones laborales del egresado y mostrar el cumplimiento de los logros de los objetivos institucionales y curriculares del programa educativo. En este caso vamos a llamar las carreras, ¿no? Donde los egresados estudiaron y estudiaron y dependiendo de esos perfiles poder recopilar la información, ¿no? Y como objetivos específicos es el analizar los datos generales de los participantes para comprender qué perfiles están desarrollando, analizar el objetivo, el ejercicio profesional, así como la formación y desarrollo profesional que han tenido, y analizar los resultados de los objetivos educacionales. Con esto para poder dar así cambios a las mismas en los mismos programas, ¿no? Poder sugerir cambios, poder ver, ¿sabes qué? Tus egresados están teniendo cierta formación, están desarrollando ciertas habilidades allá afuera, sería bueno que se las diéramos desde la institución, ¿no? Entonces, sí.
hablando del objeto de estudio. Entonces, el estudio se enfocó en una población de 1.732 egresados. Eh, Esta está matriculada en 11 programas educativos, es decir, en 11 carreras distintas, y el estudio se hizo del periodo del 2017-1 al 2019-2. Aquí en la institución que se hizo el estudio se maneja por semestres, por eso la división entre periodos, ¿no? Guión 1 y guión 2. Se da una dicha población se obtuvo de muestras significativamente probabilísticas, que sería de acuerdo con Levin y Rubin, que con un nivel de confianza del 95%, siguiendo el ejemplo de estos trabajos, ¿no? Y con un margen de error del 5%, dando como resultado al final una participación mínima de 315 egresados. No obstante, hay que destacar que la participación de los egresados fue mayor a la muestra, o sea, siendo un total de 376 egresados. Tuvimos más información de lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, la metodología a seguir. Entonces, como lo había mencionado antes, ¿no? La investigación que se desarrolló es de tipo cuantitativa, de acuerdo a lo que se ha publicado por parte de Hernán Fernández y Baptisma del 2014, que presentaron esta investigación. En la cuestión aplicada a los egresados, lo había comentado anterior, se toman 3 dimensiones y con estas 5 subdimensiones, ¿no? Entonces podemos observar en la gráfica, en la imagen, que tenemos las dimensiones principales y con estas las subdimensiones de cada uno, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a hablar de lo que fue en sí los resultados, ¿no? En parte los resultados. Entonces, en nuestra dimensión 1, que estábamos hablando del perfil de egresado, pues los resultados obtenidos es un total de 376 personas entre el periodo 2017-2019-2, y pues nos damos cuenta que en su mayoría fueron ingenieros industriales, mientras que el grupo con menor pre, pues, participación o que tuvo menor presencia en los datos fueron el licenciado de sistemas computacionales. Del lado derecho está la gráfica y están todos los programas educativos que la institución maneja. En este caso estamos hablando de bioingeniero, ingeniero espacial, ingeniería civil, ingeniero electrónico, ingeniero en computación, ingeniero en electrónica, ingeniero en energías renovables, ingeniero industrial, que fue el que tuvo mayor densidad poblacional en el estudio, ingeniero mecánico, ingeniero mecatrónico y licenciado en sistemas computacionales. Y en general, nada más para también resaltar que tuvimos una participación de género masculino del 69.33% y con el femenino del 29.87%. Y tenemos un 0.80 que se perciben con otro tipo de género, ¿no? Que no necesariamente es masculino o femenino. Ahora, en la segunda dimensión, hablando ya estrictamente del ejercicio profesional de los egresados de la institución, bueno, se encontró que los egresados tienen en su primer empleo, obtienen su primer empleo de los 6 meses con una densidad más o menos del 75.27%, o sea, de esos primeros empleos lo encontraron a los 6 meses. Un segundo grupo entre 6 y 12 meses, vamos a decir, casi un año para encontrar su empleo una vez egresados, ¿no? Y un tercer grupo que tardó entre 1 y 2 años, con el 5.32% de la población, y un cuarto que les tomó más de 2 años en relación de 3.19%, y un 1% que comentó nunca haber laborado, que nunca ejercieron su profesión. Entonces, ¿qué dificultades son las que han encontrado estos egresados al intentar ingresar al ambiente laboral, ¿no? Al ambiente profesional? Bueno, podemos destacar con una de las preguntas que era, ¿cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentó en el proceso de la búsqueda de empleo? Y podemos resaltar varias, ¿no? Tenemos en la tabla de la derecha varias dificultades que resaltaron, pero podemos destacar a las siguientes, ¿no? Estamos hablando de la escasez de experiencia laboral, ¿no? Cada vez las empresas, los empleadores buscan que los jóvenes tengan, o los estudiantes, los egresados de las instituciones, tengan mayor experiencia laboral, ¿no? Eh, Como segundo problema es sueldos iniciales bajos. Al no ver un sueldo competitivo, los egresados pues rechazaban estas oportunidades laborales, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, vamos a entender como sueldo inicial bajo por debajo de lo que un profesionista inicialmente debería de, de percibir, ¿no? No dominar el idioma inglés, ese es un punto muy importante, ¿no? Lo sabemos, los jóvenes
están viendo, o sea, tal vez no lo tomaban en cuenta en sus etapas iniciales de estudios, pero una vez que ya se están acercando al ambiente laboral, ven que el manejo de este idioma es importante, la falta de oportunidades laborales, ¿no? Que no había tantas oportunidades, que no había tantas vacantes libres y como último, no estar titulado, ¿no? Puertas que se le cierran a los egresados de las instituciones para poder ingresar a un empleo profesional y por esta misma que no han concluido su proceso de titulación. Y bueno, con respecto a la parte salarial de los egresados, pues vamos a decir que en un primer grupo mensual bruto de ingreso, la mayoría del 43.54% fue de 5,000 a 10,000 pesos mensuales, ¿no? Por el contrario, un grupo más pequeño, estamos hablando de 1.40%, obtuvo un ingreso mayor a 25,000 pesos mensuales. Claro, esta condición o esta situación se presenta por cada región, ¿no? Sabemos que por cada una de las regiones a lo largo del país se dan diferentes, vamos a decir, ingresos, ¿no? Hay diferentes salarios. Entonces, pero aquí hablando en la cuestión de Baja California, de la región, bueno, estos son los ingresos que percibían nuestros egresados. Ahora, en su ejercicio profesional, los egresados en su mayoría tienen un tipo de contrato fijo y solo muy pocos son dueños o socios o emprendedores, ¿no? Estamos hablando que el 80.7% de los egresados cuentan con un empleo que se da un contrato fijo, o sea, que están empleados, ¿no? O sea, que tienen un jefe directamente. Y esto demuestra que el porcentaje, pues, de encima del 6.18 inician su negocio, ¿no? Entonces, hay que mencionar algo importante aquí. Por la zona de Baja California, nosotros somos una zona industrializada, ¿no? Más que nada Mexicali. Entonces, tenemos varias industrias, diferentes maquiladoras. Entonces, es fácil que nuestros egresados encuentren oportunidades laborales ahí y por lo mismo, al encontrar esas oportunidades, tal vez no se ven en la necesidad de ejercer su propio negocio, ¿no? De emprender. Entonces, en sí, los objetivos educacionales, ya hablando de la tercera dimensión, o sea, las habilidades adquiridas directamente en la universidad y su utilidad, ¿no? De qué les ha servido. La evaluación respecto a los cumplimientos de los objetivos educacionales y atributos de egreso de cada una de las carreras que se tienen establecidos por cada uno de los programas se representan en un porcentaje obtenido en la encuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí las 11 carreras, los 11 programas educativos, y cada uno de ellos, pues, obtuvo un porcentaje de, pues, vamos a decir, cercano de que si les sirvieron o no les sirvieron las habilidades adquiridas. Y bueno, ya para hablar en sí con una discusión de los resultados, resumiendo todo esto, ¿no? Los resultados de mayor relevancia han sido plasmados en este documento de acuerdo a las dimensiones y las subdimensiones determinadas. O sea, lo más importante, teníamos más información, pero sin embargo, esta información creo que es la que más resalta de todo el documento, ¿no? La formación y desarrollo de las profesiones más relevantes se encontraban que cuentan con un proyecto de vida, vamos a hablar del 67.21%, y obtienen su primer empleo dentro de los 6 meses que egresaron, o sea, que son recién ingresados, ¿no? Las industrias o los empleadores buscan a estos jóvenes, ¿no? Que son recién empleados, que tienen ganas de poder tener su experiencia y ingresar, ¿no? Y bueno, la mayoría de los egresados consideraron que su primer empleo sí estaba relacionado a su carrera. Eso es bueno, o sea, que la mayoría de los estudiantes que egresan de los programas educativos encuentran un tema relacionado, o sea, encuentran un empleo relacionado a la formación que tuvieron. Las 5 principales áreas a las que se están interesados es la administración de proyectos, ¿ok? En sus habilidades, ellos buscan poder gestionar, administrar proyectos, la automatización, por la misma área que es Baja California y por lo que comenté anteriormente, es una zona industrializada. Entonces, la automatización es una herramienta, una habilidad muy importante, ¿no? Que se busca en los egresados. La economía administrativa, estamos hablando de emprendimiento, liderazgo, contabilidad y administrativas, ¿no? Que también esas habilidades son buenas al querer uno gestionar o ser parte de un proyecto dentro del ambiente laboral. Conocimiento de electrónica y calidad, ¿no? Y también es importante señalar que en las ramas económicas donde se encuentran las empresas o organizaciones en las que trabajan los egresados, tienen 5, pues bueno, principalmente donde sería la industria aeroespacial, que es la que domina aquí en la región, construcción, en Baja California hay un crecimiento importante en infraestructura,
La industria médica también, misma situación. Tenemos varias empresas que se dedican a la manufacturación de equipo médico, servicios e industria automotriz, ¿no? Y en conclusión, pues la mayoría de los participantes que participaron en estas encuestas son de 26 a 30 años. Se buscaba que estos egresados ya tuvieran cierta experiencia, que hayan egresado en cierto tiempo y que pudieran darnos una retroalimentación real de su experiencia, ¿no? Por lo que se infiere que entre más veces participe, entre más tiempos tengan su egreso, existe una tendencia a participar menos en la medida, ¿no? Asimismo, se obtuvieron las tres principales áreas referentes a la satisfacción y pertenencia de la formación recibida para comprender a lo largo las habilidades adquiridas y las áreas en las que se devuelven profesionalmente los egresados. Y por lo mismo, se señala que en la actualidad es trascendental analizar y comprender que los egresados enfrentan un mercado laboral competitivo que evoluciona cada vez más rápido y de acuerdo a las necesidades de las organizaciones en los diversos sectores económicos. Y bueno, estas fueron todas nuestras referencias bibliográficas y dejo la información del doctor Jonathan López Santos, quien es el autor correspondencia del trabajo, y mi contacto también, el doctor Jesús Castro Toscano. Les dejo los contactos por si alguien quisiera comunicarse, tener un acercamiento con nosotros, ¿no? Y gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente información, como siempre. Es un gusto contar con presentaciones profesionales, como siempre ha sido el caso de todos los colaboradores. Les vuelvo a pedir una sentida disculpa por los inconvenientes técnicos que nunca faltan, pero pues tenemos que sacar las cosas como debe ser. Excelente ponencia del doctor. Pues sí, vemos el caso de dar un buen seguimiento a los egresados. Pocas instituciones se preocupan por ese, o no todas las instituciones, podemos decir, se preocupan por ese punto importante que es ver qué pasa con los egresados. Cuando ya salen de la institución, los tomo como exalumnos y difícilmente se tiene contacto con ellos. El que se le dé seguimiento a los egresados nos permite saber qué puntos podemos mejorar, tal como lo está haciendo la universidad de ustedes. Y mis más sentidas felicitaciones, doctor, excelente. Gracias, gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario al respecto. Si no, agradecemos su participación, doctor. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros, se encuentran los profesores del tema de procesado de imágenes, de patrones de difracción mediante Octa. Entonces, tengo aquí señalada a la maestra María Hortensia Almaguer Cantú. No sé si... Buenos días. Gracias, maestra. Buenos Buenos días. días. Fue una pena no No, no, al alcanzar contrario. a escuchar todo, pero bueno, ya estaremos leyendo la aportación del doctor Moisés y poniéndonos al corriente también con las novedades. Claro Gracias, que doctor. sí. Entonces, no sé si gustan dar inicio a su consideración, doctora. Ya está puesta la pantalla para que ustedes puedan compartir. Ok, Entonces, en este caso somos un grupo de investigación y la estudiante Marian es la que va a hacer la ponencia. Esperamos que sea de su agrado. Vamos claro a ver si ya está lista. Gracias. sí, gracias. En el botón de abajo, exacto, gracias. Ya. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien, gracias. ¿Pueden ver la presentación bien? Sí, sí se ve, Marian. Buenos días, pues el tema de la presentación es el procesado de imágenes de patrones de difracción mediante Optane. Este trabajo se realizó en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Básicas y participaron el estudiante Stalin Osvaldo Yang de la Cruz Vidal, la maestra María Hortensia Almaguer Cantú, el maestro Juan Roberto Hernández Garibay y una servidora, la estudiante María Cristina Ricardo Torres.
Básicamente, el trabajo se trata de obtener imágenes, trabajar con imágenes que ya habían sido obtenidas anteriormente mediante un experimento y esas imágenes fueron procesadas para que sean más fáciles de analizar y tengan una mayor resolución. Primero hay que explicar qué es la difracción, porque el experimento del cual se obtuvieron las imágenes es un experimento de difracción. La difracción se puede presentar en ondas de materiales, por ejemplo, el agua, en el aire, o también se puede presentar en ondas electromagnéticas, como es el caso de la luz y el fenómeno que vamos a estudiar nosotros. La difracción es un fenómeno en el que a través de alguna rendija de cierto tamaño D pasa una onda de longitud lambda. La longitud de onda es el tamaño que hay entre dos crestas consecutivas de la onda. Entonces, aquí ocurre como una especie de fenómeno en el que se modifican los frentes de onda, porque tienen que pasar por una abertura pequeña, entonces la onda se va a modificar. Y bueno, básicamente se va a alterar la amplitud y la fase de la onda. Y con esto se obtiene un patrón de interferencia. Ahí pueden ver en la imagen que tenemos una fuente de luz y al pasar por una rendija de ciertas dimensiones se va modificando. La misma onda que entra ya es diferente a la que sale porque ya tiene otra amplitud, otra fase y otro frente de onda diferente. Aquí tenemos el desarrollo. Podemos ver que el arreglo del experimento, de este experimento fue con el que se trabajó, bueno, del que se obtuvieron las imágenes que nosotros analizamos. En primer lugar tenemos el láser, que se va a colimar con una lente e incide, ya que está colimado sobre un objeto difractor, que en nuestro caso fue una rejilla rectangular, y ya luego inciden esos haces de luz difractados en una lente transformadora, en la cual ya después van a unirse todos en el plano focal, que es donde obtenemos el patrón de difracción. Y allí se colocó una cámara y se obtuvo una imagen. Entonces hay como una correspondencia entre el objeto difractor, que era una rendija, y y la imagen que se toma acá con la cámara en el plano focal. Y nosotros lo que hicimos fue que las imágenes que se obtuvieron de ese experimento, que de hecho fue de otro artículo, las analizamos y las procesamos para que para poderlas analizar de mejor forma, porque estas imágenes que se obtienen mayormente tienen pues ciertas interferencias, ruido óptico, y nosotros hicimos un código para para analizarlas y que sea más sencillo, y también para comprobar lo que dice el modelo experimental de este diagrama que ven aquí, que indica que se tiene que obtener una función seno cociente. La imagen que se obtiene aquí en el plano focal corresponde a un seno cociente y nosotros eso mismo lo tenemos que comprobar. Aquí tenemos nuestros objetivos específicos. Lo primero pues es digitalizar la imagen analógica que obtenemos de la difracción. Después aplicarle filtros a escala de grises y binario para obtener una imagen con mejor definición, básicamente lo que ya les había explicado, para que la imagen se vea mejor y se pueda analizar más fácilmente. Y luego hay que manipular la imagen para comprobar que su forma concuerde con la del seno cociente, que es lo que indica la teoría del experimento. Aquí tenemos el objeto de estudio, pues son las imágenes. Esta fue la fotografía que se capturó en el experimento. Pues el experimento no lo realizamos, se realizó en la división, pero fue realizado por otro grupo de investigación. Nosotros nada más trabajamos con las imágenes que ellos nos proporcionaron. Entonces aquí tenemos la imagen que es como, pues esta cruz que se ve aquí que tiene mucha intensidad en el centro y a los costados pues ya no tanta intensidad. Ese es el patrón de difracción que se obtiene al utilizar como objeto difractor la rendija rectangular que pueden ver ahí en la esquina
que tiene dimensiones de 0.3 centímetros de ancho, de alto 1.3 y un espesor de 0.05 centímetros. Aquí se trabaja con este objeto difractor, tiene que tener un espesor pequeño porque pues así es más fácil de analizar el modelo matemático. Entonces este espesor se puede considerar despreciable. Y ahí igual en la otra esquina pueden ver el arreglo experimental, ahí está la referencia de donde se obtuvo de un artículo. Y pues ahí pueden ver el láser, en el número 1, en el número 2 se ve el filtro, en el número 3 la lente colimadora, en la 4 está la rendija, que es nuestro objeto difractor, que es rectangular. Luego está la lente transformadora y pues ya al final se coloca la cámara, que es la cual captura la fotografía del patrón de difracción, que es el que está arriba. Bueno, la metodología con la que se trabajó fue el desarrollo tecnológico en espiral. Y con este tipo de metodología pudimos elaborar el código para obtener la curva de distribución de intensidad del fenómeno. Aquí tenemos las fases del desarrollo. Primero, pues identificamos el problema. El problema que se tenía en el ámbito experimental era que las imágenes no salían, pues siempre tenían alguna especie de ruido óptico, interferencia. Entonces lo que nosotros queríamos era mejorar esa imagen y al mismo tiempo comprobar lo que dice el modelo matemático, que dice que la función de distribución de intensidad que se tiene que obtener es una seno cociente elevada al cuadrado. Ahí la pueden ver. Eso lo comprobamos nosotros igual con el código que realizamos. Y bueno, en la fase de investigación y diseño consultamos distintos autores, por ejemplo, Ramírez, que ya había trabajado con estas imágenes y se percató de que no se podían analizar tan fácilmente. Entonces, una manera para que pudieran ser analizadas más fácilmente era aplicarle ciertos filtros que mejoraran su calidad. Aquí tenemos el desarrollo y la construcción. Para el procesado de la imagen, eh, bueno, este trabajo se realizó un código en Octave, entonces se hace como en dos partes. Primero procesamos la imagen para que se vea bien, para que ya no tenga tanto ruido óptico, tanta interferencia, para que tenga mayor definición. Y luego hicimos un análisis de la imagen, con ese análisis con el que comprobamos precisamente que la función de intensidad cumple con las características de la seno cociente, que es lo que indica la teoría del experimento. Entonces aquí tenemos el procesado de la imagen. Eh, Primero, pues, tenemos que invocar la imagen en la computadora y también se programó el código para que se visualice. Posteriormente, la imagen se transforma a escala de grises y se obtiene una matriz que corresponde a la imagen, que se obtiene, y básicamente el usuario cuando utiliza esta parte del programa va a aparecer la misma fotografía que se usó en el experimento, pero pues en otra escala de colores. Y todavía se aprecia el ruido óptico. Entonces tuvimos que aplicar otro filtro, que es transformar la imagen en binaria para que se pudiera analizar más fácilmente. Y los valores que estaban en mayor o igual a 80 eh, se consideraban como 1 y los que estaban en menor o igual a 80 se consideraban como 0. Entonces así obtuvimos una imagen pues más detallada y bueno, se pudo observar que sí mejoraba bastante la calidad de la imagen. Y esto también nos generó como unas matrices de datos donde cada píxel corresponde como a un número de la matriz, cada píxel de la imagen era un número de la matriz. Y eso era con lo que luego vamos a analizar la imagen. Entonces, como obtuvimos estas matrices, usamos la función format short de Octave para transformar esta matriz a
una con decimales cortos y que sea más fácil de procesar por la computadora. Posteriormente, se sumaron estos píxeles a lo largo para generar una nueva matriz de menor tamaño, usando la variable imagen grises, y así se obtuvo una matriz A, pues que era de menor tamaño. ¿Para qué? Para que esto sea más fácil de analizar por la computadora y también porque queríamos determinar la intensidad relativa. Posteriormente, en esta matriz que obtuvimos de números, vamos a buscar el número más grande utilizando la línea de código Amax igual el máximo de A, y buscamos el valor mínimo de la matriz igual empleando A mínimo, min de la matriz A. Entonces, ya que tenemos estos datos, podemos calcular el contraste realizando esta fórmula matemática que se ve en 9, que la utilizamos. Contraste es igual al valor máximo menos el valor mínimo, dividido entre el valor máximo más el valor mínimo. Y esto pues nos genera eh, la función de contraste. Posteriormente se calcula la intensidad relativa dividiendo la matriz A, la original en la que se sumó todo, entre el valor de A máximo y obtenemos la función de intensidad. Y para poder ver la gráfica correspondiente a esta función, pues se usó plot que ya viene en Octave, y se obtuvo una curva que describe básicamente la función de intensidad. Y esta curva que obtenemos, esta gráfica, es la que tiene que corresponder con el seno cociente que indica la teoría que se va a ver en el experimento. Aquí podemos ver los resultados. Por ejemplo, aquí está la imagen que metemos al programa, la que está en rojo. Se ve que tiene como que varios puntitos alrededor y las franjas como que se pierden. Hay mucha intensidad en el centro, entonces sería muy complicado analizar esta imagen. Para poderla analizar bien, pues ya primero lo que se hizo fue la escala de grises. Aquí está ya con el filtro y se puede ver la imagen un poco mejor. Si se dan cuenta, desaparecen los puntos que están acá a los lados. Y pues acá tenemos las otras visualizaciones de la imagen. Aquí la tenemos en binario y se obtiene esta cruz. Es más sencillo de analizar porque ya no tenemos todo ese ruido óptico que estaba alrededor de los puntitos y todo, pero aún tenemos este pico de intensidad. Posteriormente, ya que se buscó el máximo y el mínimo, pues aquí se puede obtener la curva de intensidad, que es la que se obtiene de la que está abajo, y ahí la pueden ver. Se puede observar que es una función que se hace muy grande donde hay mayor intensidad y luego va disminuyendo. Esto concuerda con la teoría y pues esta curva igual concuerda con la del seno cociente, que es la que indicaba Zárate que se tenía que ver en el experimento. Entonces esta curva pues sería la misma que la función seno cociente al cuadrado. Y pues aquí algo que nosotros observamos es que había como una especie de desfase, porque este pico debería estar pues más centrado, pero estaba como movido hacia un lado, no estaba completamente centrado. Entonces esto significa que al momento de realizar el experimento, probablemente la cámara pues no estaba completamente alineada con el arreglo óptico de la lente y el objeto difractor de la lámina. Entonces por eso está como un poquito hacia un lado. Y aquí están las referencias bibliográficas de los que se utilizaron para realizar el análisis de las imágenes. Tenemos Hedge, utilizamos manual de Octave y también pues varios ahí artículos de óptica. Ahí están igual los correos para el contacto y pues sería todo. Por si tienen alguna duda, pues aquí están.
Excelente presentación, muchas gracias. Volvemos a comentarlo, son los resultados de investigaciones realizadas por los expertos en la materia, quienes están dedicándose precisamente a este punto muy importante que es lo que es la investigación científica y tecnológica. No sé si hay alguien de los presentes que tenga alguna pregunta. Y les comentamos, ahorita tenemos una situación en la cual, por situaciones de cuentas, de conectividad, si se corta la reunión, la sesión, tenemos una línea en la que estamos trabajando, entonces vamos a volver a iniciarla. Quedan unos 3 minutos para poder estar al pendiente. Entonces, contamos aquí con la participación, les agradecemos a los dos participantes, a las dos ponencias, y les pedimos, como les estamos comentando, una sentida disculpa por los inconvenientes presentados. Contamos aquí con la presencia del siguiente tema, que es acciones de cuidado y consumo del agua e indicadores asociados. No sé si se encuentra, parece que sí está la maestra María Carmen Lira Mejía. Hola, bueno, Y, buenos perfecto. también soy Bien, servidor Marcos Urbino. muy bien, maestro. Bienvenidos, muchas gracias. Si gustan ustedes, podemos empezar la consideración para que ustedes puedan entrar. En el caso de que se llegue a cortar, les pido por favor no se preocupen, les pedimos un favor. Iniciamos otra vez la sesión y continuamos la presentación. Entonces, si gustan, pueden dar inicio y ya está Perfecto. para compartir. Gracias, maestro. No se nota bien mi imagen. Voy a cortar mi cámara, pero más para presentarme. ¿Sí? Bien, Marcos Urbino, servidor, contador público. gracias. Déjenme compartir pantalla. Ya se corta. Ujú. Indicadores percibidos en el cuidado y consumo del agua. Como autores está el licenciado Agustín Córdoba Grimaldi, la contadora pública Evangelina García Sandoval, la licenciada Marta Soledad Landeros Guerra, la licenciada María Carmen Lira Mejía y su servidor, contador Marcos Urbina Ibarra. Sí. Bueno, y empezamos. El agua es uno de los recursos más importantes para la supervivencia del ser humano. Sin embargo, altamente explotado por el propio ser humano. Y esto ha provocado una alerta mundial por la escasez. El uso de vital líquido no solo es en el baño diario, en la preparación de alimentos, riego de plantas y aunado al riesgo de campo para la siembra y cosecha de productos alimenticios, además en procesos industriales y generación de energía. A sabiendas que la humanidad necesita el agua, se hace necesario conocer el real uso de la misma, verificar si realmente se aprovecha o se desperdicia. El papel de las entidades, el papel del gobierno, aunado con el ciudadano, el Estado y los municipios, cada uno de ellos posee la responsabilidad en la adecuada distribución, procuración, atención de la necesidad familiar, empresarial y del campo. Y de no hacerlo puede provocar una crisis muy difícil, asolar una necesidad básica para el desarrollo social